Unidos 2 veces. Aquí es justo. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en México. Es una camioneta como doble rodado. Aquí viene por este lado. Viene por acá. ¡Hey! ¡Viene por acá! ¡Agacho! ¡Abajo! ¡Abajo! En la balacera, un fuerte enfrentamiento en estos momentos. Son del jefe, dice. Imágenes de la ola de violencia que se registró este jueves en Culiacán, Sinaloa, en el norte de México. Esta ciudad fue escenario de una batalla campal entre las fuerzas de seguridad y criminales. Entre ellos se encontraba Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante preso en Estados Unidos, del Chapo Guzmán. En medio de la balacera, el hijo del capo fue detenido. Luego el criminal fue liberado. Una acción que ha desatado críticas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sus detractores aseguran que fue doblegado por el crimen organizado. Pero para el presidente fue una decisión correcta y esta fue su justificación. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Y tomaron decisiones que yo respaldo, que yo avalo, porque se tornó muy difícil la situación. Las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto al liberar al hijo del Chapo Guzmán, preguntamos hoy. Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de los libros Los Señores del Narco y México en Llamas. ¿Hicieron bien las fuerzas de seguridad, Anabel? Bueno, antes que nada creo que es importante señalar que esta organización criminal, el Cártel de Sinaloa, es una de las organizaciones criminales de tráfico de drogas más importantes del mundo. De acuerdo a una agencia que da asesoría al Pentágono en Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa tiene presencia en 70% del planeta. Es una organización criminal que hace operaciones en el 70% del planeta. Por supuesto, tiene un control total en lo que es el territorio de Sinaloa y en gran parte de México. Sin embargo, aún considerando el poder que tiene esta organización criminal, a mí en lo particular, que llevo 15 años investigando a esta organización criminal, me parece una decisión equivocada, porque me parece que la disyuntiva que se plantea el presidente de la República de México, Andrés Manuel López Obrador, es una disyuntiva falsa. Sí. Aquí no se trataba de elegir entre la captura de un narcotraficante y la vida de personas en una comunidad como Culiacán. Aquí se trataba, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a los miles de muertos que México ha tenido en esta guerra entre los carteles de la droga, donde el gobierno constantemente ha sido incapaz de frenar el poder de estos carteles. Aquí la disyuntiva no era capturar un cartel, al integrante de un cártel. Aquí la disyuntiva era manifestar a la sociedad mexicana que hay un gobierno, que existe un Estado de Derecho que protege a los ciudadanos y no protege los intereses de los carteles, porque por desgracia prácticamente lo que vimos ayer y lo que hoy está diciendo el presidente de la República es hoy 110 millones de mexicanos somos rehenes de los carteles de la droga porque el Estado de Derecho no existe en México y porque el gobierno no tiene la fuerza y la coordinación suficiente para defendernos. Para esta periodista, para Anabel Hernández, equivocada la decisión. Sheila Franco, socióloga, rápidamente para entrar al debate, ¿las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto? Yo creo que sí, yo creo que la estrategia de seguridad que se está implementando en México es justamente eso, una estrategia de seguridad pacifista. Yo creo que, como dijo el secretario de Seguridad, sí se mantuvo un Estado de Derecho porque justamente se actuó bajo las normas en las que se tenía que actuar. Sin embargo, sí, como dice la compañera, es un cártel que tiene presencia a nivel mundial y es uno de los cárteles más importantes del cártel de Sinaloa.
Sin embargo, yo creo, como dijo el presidente, que todas las vidas son muy importantes, las vidas de civiles en especial, y bueno, traemos una inercia como mexicanos de una guerra contra el narcotráfico o pseudoguerra contra el narcotráfico que nos heredaron los sexenios anteriores. Sheila, hagamos la pausa ahí. Entonces, para Sheila estuvo bien la decisión. Arnulfo, también rápidamente, ¿hizo bien la Fuerza de Seguridad, hizo bien el gobierno al liberar al hijo del Chapo Guzmán? Andrea, muy buenas tardes, gusto saludarte. Por supuesto que no hizo bien. Me llama mucho la atención la afirmación de Sheila sobre la estrategia, sobre el desarrollo de una estrategia de seguridad pacifista cuando estás peleando contra el cártel de Sinaloa. Así vivieron en Culiacán, México, ya que tenemos las posiciones de nuestros invitados, estas horas de terror en medio de enfrentamientos entre criminales y uniformados. Las fuerzas de seguridad capturaron a Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, para posteriormente dejarlo en libertad por choques con hombres armados. Al menos un muerto, ya está hablando aquí Milenio.com, habla de 5 muertos han dejado estos hechos. Durante un par de horas, Culiacán se convirtió en un auténtico campo de batalla por los violentos enfrentamientos entre narcotraficantes y la policía. Un hombre que se movilizaba en un vehículo registró cómo fue sorprendido por los disparos. Hay una fuerte balacera en el sector de Avenida Universitarios. En esta otra grabación, una pareja de niños se muestra desconcertada por lo que ocurre a su alrededor. Papá, ¿ya lo podemos parar? No, mi amor. Aquí quédense. Aquí en el suelo. En el suelo. ¿Por qué? ¿Ya se fueron? Vámonos. Hoy no, sigue tirando balazos, güey. Los residentes corrían desesperados por las calles para resguardarse de los disparos y salvar a sus hijos del fuego cruzado. ¡Corre, corre, corre! Métanse aquí, métanse aquí. Ayúdame con la niña. Los narcotraficantes, que contaban con un arsenal de armas, recorrieron la ciudad sin cubrirse el rostro. Con una poderosa ametralladora intimidaban a los agentes de la fuerza pública. Los criminales demostraban su poderío. En sus manos la histórica Browning M2, un arma calibre 50 o 12,7 mundialmente conocida. Tiene 86 años, aunque se dice que fue diseñada hacia final de la Primera Guerra Mundial. Fuertísimos esos videos que veíamos, sobre todo con niños involucrados. Ahora, el gobierno mexicano confirmó que el hijo del Chapo tenía orden de captura con fines de extradición. Aún así fue liberado, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador argumentó que prefirió evitar una masacre. La información sobre la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y quien es ahora uno de los líderes del cártel de Sinaloa, trascendió rápidamente. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su liberación. No puede valer más la captura de un delincuente que las vidas de las personas. Con los altos mandos reunidos en la capital sinaloense, López Obrador aseguró que avaló todas las decisiones que se tomaron en medio del caos. Dijo que bajo su mandato se evitarán las masacres. Tomaron decisiones que yo respaldo y se decidió proteger la vida de las personas. Y yo estuve de acuerdo con eso. Porque no se trata de masacres. López Obrador también fue cuestionado sobre el móvil del operativo que se inició en la tarde del jueves. Orden de aprehensión provisional con fines de extradición emitida por un juez federal. Desde Culiacán, el Gabinete de Seguridad ofreció una rueda de prensa en la que aclaró que las autoridades que participaron en el operativo para capturar al hijo del Chapo fueron agredidas cuando esperaban una orden de cateo al domicilio de Guzmán. Están entre las hipótesis traducirlo como un Estado fallido, como un sistema fallido o como un proceso. Lo que sí fue fallido es el operativo. Anabel, interesante porque hay contrastes de versiones incluso, porque hay quienes dicen que estaban en un patrullaje de rutina. Luego salen a decir que es que el plan que ya lo tenían montado, pues fue un plan que falló. ¿Se tiene hoy claridad
en que si es que se lo encontraron de repente en este patrullaje de rutina o lo tenían localizado y al final pues les superó en creces los hombres que habían de este lado frente a lo de la guardia. ¿Se tiene claridad en qué estaba sucediendo? Yo lo que te puedo comentar, de acuerdo a una fuente de información con la que hablé el día de hoy, es que el día de ayer, aproximadamente a las 3:30 de la tarde, un operativo aparentemente planeado, no fortuito, sino planeado, llegó a la casa de la novia de Ovidio para arrestarlo. Si estamos hablando de un operativo que llegó a la casa de la novia de Ovidio, esto significa que este muchacho, que no es un capo del cártel de Sinaloa, sino es integrante de una pequeña facción que encabezan los hijos del Chapo Guzmán, 4 hijos, estaríamos hablando que es un operativo que se debió haber planeado con tiempo, que habían estado siguiendo a este muchacho con suficientemente tiempo para armar el operativo. Llegan a la casa, la información que me dan es que aparentemente hay la intención de detenerlo. Empiezan las disparatorias en todo Culiacán, el gobierno federal se mantiene callado y es una fuente del ejército, es un capitán del ejército quien comienza a filtrar a los medios de comunicación que habían detenido a un hijo del Chapo. Me da la impresión que la intención del capitán era reventar, era evitar cualquier tipo de negociación, ya sea por corrupción o por cualquier otro tipo de causa, que permitiera la liberación de este criminal que está acusado de tráfico de metanfetaminas, de tráfico de cocaína en Estados Unidos y además de pertenecer a una célula criminal que ha asesinado a tantas personas en México. Después, este capitán, pienso, recibe una contraorden y comienza a hablar a los mismos periodistas a los que les había pedido filtrar la información de que había sido capturado el hijo del Chapo Guzmán para decir, por favor, digan que se equivocaron, que fue una confusión, que no hay ningún detenido. Ya para entonces las disparatorias, las balaceras en Culiacán habían llegado a un nivel superlativo, ya se habían circulado algunas fotografías de Ovidio, presuntamente detenido, al menos retenido, no sé si jurídicamente, pero al menos físicamente en este domicilio, y ya era imposible decir que este operativo no había sido detenido ninguna persona. Todo esto me da la impresión de que el gobierno en realidad no pretendía, o al menos una parte del gobierno no pretendía detenerlo y otra parte sí. Debo decir, llevo 15 años investigando el cártel de Sinaloa y no es la primera vez que yo me encuentro con una situación así. Ha habido muchas veces en el pasado, en el sexenio de Fox, en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, donde ha habido operativos de una parte del Estado que quieren cumplir con su trabajo y otra parte del Estado mexicano, me refiero a miembros del Ejército, miembros de la Policía Federal, que tratan de impedirlo. Me parece que esta falta de transparencia del gobierno de México, de que estas constantes variaciones en las versiones que da el presidente y que después da el secretario de Defensa Nacional y que después da el secretario de Seguridad Pública, me generan dudas de realmente qué fue lo que pasó. Si fue debilidad del Estado, si fue corrupción, si fue un accidente, si en realidad el gobierno no quiere molestar para nada a los narcotraficantes y que estos hagan lo que quieran. Me parece que hay demasiadas dudas para poder decir algo concretamente respecto realmente si fue un operativo fallido, porque si estamos hablando que si lo estaban vigilando desde hace tanto tiempo, no es que fue un operativo fallido, es que tal vez hay una parte del Estado no quiso actuar en soporte a otros militares. Yo te puedo decir, Culiacán no es la montaña. Culiacán es la capital del estado de Sinaloa, donde hay una base militar muy nutrida en esta ciudad. Hay una base de operaciones de la Policía Federal, hay una base de la Marina muy cercana ahí que puede llegar en 10 minutos. Ahí está la Policía Municipal, está la Policía Estatal, está la Policía Judicial del Estado. ¿Cómo es posible que todos estos cuerpos policíacos y militares no hayan podido ser más fuertes que este grupo de 100, 200 personas que estaban tirando balazos en Culiacán? A mí me parece que esta justificación de que el gobierno no tenía suficiente número de personas es absolutamente falsa, porque están simplemente los números de las personas que estaban en servicio ese día y evidentemente eran mucho mayor. Me parece que ahí hay una fractura del Estado, como ha ocurrido en otras veces, donde hay una parte del Estado que quiere hacer su trabajo y otra parte que está del lado de los narcotraficantes. Yo en poco tiempo, en pocos meses, podré publicar el diario de un capo del cártel de Sinaloa,
donde habla con claridad cómo se hacen este tipo de operativos. Y lo que te puedo decir, de acuerdo a lo que este capo narra en este diario personal que él escribió y que voy a publicar ahora en diciembre próximo, es que todos estos operativos, cada vez que el cártel sale a este tipo de ciudades como Culiacán, como Guerrero, como Acapulco, como diferentes ciudades importantes de México, cuando lo hacen así, tan abiertamente, tan cínicamente, a plena luz del día, es porque lo hacen con el apoyo de al menos alguna autoridad. Muy revelador todo lo que nos cuenta Anabel, sobre todo lo que sucedió, lo que pudo haber sucedido y las hipótesis. Sheila, en estos momentos es complejo de todas maneras ponerse a hablar de si fue un operativo fallido o planeado. Ahora, lo cierto es que es una derrota para el país, es una derrota para el Estado, como lo están cuestionando desde afuera. Incluso se está diciendo que es un Estado arrodillado a la delincuencia, al narcotráfico. No, yo estoy completamente en desacuerdo. Yo difiero con lo que están diciendo de que el narcotráfico sobrepasó al gobierno. Yo creo que se trata de una cuestión de ser distintos. La compañera mencionaba el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Fox, incluso lo mencionó el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero algo que es un hecho es que Felipe Calderón hizo que el gobierno, hizo que la nación, hizo que el Estado entrara en una pseudoguerra contra el narcotráfico, que a final de cuentas no fue una guerra contra el narcotráfico, fue una guerra sucia en la que las únicas personas y quienes tuvieron que pagar el costo de esa guerra fue la gente de a pie, fue la sociedad civil. Entonces, justamente sí coincido en el punto de que haya habido cierta interlocución entre el gobierno y los cárteles de drogas, incluso el cártel de Sinaloa, por parte de los gobiernos anteriores, llámese gobierno de Felipe Calderón, llámese gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, yo coincido con el presidente en el sentido de que ninguna vida civil, ninguna vida inocente tendría que tener que pagar los estragos de esta guerra. Entonces, una palabra interesante, dice ser distintos. ¿En qué sería distinto? Sí, pues es un gobierno distinto que justamente no busca militarizar al país y justamente no busca la represión social como una forma para amortiguar o para solucionar problemas. Pero quien podría preguntar es, tienes al delincuente en tus manos, lo tienes detenido, ¿qué te hace soltarlo? Si está cobrando más vidas de lo que podría parecer un... Estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo de acciones, porque justamente es un gobierno que no sabe negociar con delincuentes y eso a mí me parece, o que no sabe tener interlocución con los delincuentes, porque justamente de eso se trata, de ser una transición y no ser más mafia. O sea, la delincuencia organizada estaba en el gobierno también, no solo estaba en los cárteles. Arnulfo, yendo más allá, hay una parte, decía Anabel, que pudo haber sido unos... están de acuerdo con que hay que tomar preso a esta gente, que hay que irse con todo, y otros quienes dicen, no, esperen, parémosle un segundo, o no están de acuerdo con. Estamos hablando también de una, por no decir todo, pero una parte del Estado doblegado ante los criminales. A ver, Andrés, lo que tenemos aquí es claramente un operativo que no se sabe qué pasó. A ver, empecemos por ahí. Empecemos por entender que ayer el secretario de Seguridad Pública, Durazo, dijo que iba pasando un convoy que fue atacado. El presidente López Obrador, fiel a su estilo y fiel al estilo de este gobierno, dice otra cosa, contradice a su propio secretario y dice que había una orden de captura por este señor, lo acabamos de escuchar, de voz, de palabras del propio presidente. Entonces, partimos de un operativo que quién sabe qué pasó. Es decir, todo el mundo aquí lo que pasa es que está mintiendo para cubrirse y todo el mundo está, al que le conviene decir que fue planeado pero que no salió tan bien, dice eso, al que le conviene decir que lo atacaron, al que le conviene decir que estaba comiendo unos mariscos en un lugar y lo vieron, es decir, no se sabe. Lo que sí pone en evidencia esta situación es que la estrategia, es que no hay estrategia. Si esto fue planeado, pues entonces claramente... es decir, si iban por él, claramente, ya lo dijo Anabel, tendría que haberse generado y construido un operativo de captura de este personaje muchísimo más profesional, lo cual evidentemente no se hizo. Si fue fortuito que lo tomaron y después lo retuvieron un tiempo, entonces se debió haber armado una estrategia en donde realmente
como bien también dice Anabel, no faltan efectivos para defender el espacio territorial. Pero demuestra que entonces este Estado o estas fuerzas militares no están preparadas para este tipo de operativos. Yo creo que lo que no está preparada es la estrategia. Debe haber una coordinación entre diferentes fuerzas, porque hay evidentemente la Marina, el Ejército, las fuerzas federales y las fuerzas estatales y las fuerzas locales. Falta de estrategia, debilidad del Estado, por supuesto, infiltración, como ya lo dijo Anabel, y altos grados de improvisación, y para acabar, de redondear la ecuación, un grupo de políticos mintiendo, cada quien cubriendo su espacio para que no lo hagan responsable de lo que es claramente una absurda y ridícula actuación del gobierno mexicano frente a un grupo de delincuentes. Anabel y Sheila me piden la palabra, pero tengo que hacer la primera pausa. Si les parece, quédense con la idea, que ya vuelvo Anabel, ya vuelvo también Sheila, después de comerciales. Hoy hablamos si las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto o no al liberar al hijo del Chapo Guzmán tras el enfrentamiento en Culiacán. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto al liberar al hijo del Chapo Guzmán tras los enfrentamientos en Culiacán. Zoom México es nuestro hashtag de hoy, así pueden opinar. Veamos quién es Ovidio Guzmán López, el narcotraficante hijo del Chapo Guzmán, que fue detenido por las autoridades, liberado a las pocas horas. Nació en Badiguarato, Sinaloa. Es conocido como el Ratón. El capo de 29 años tiene un bajo perfil en el cartel de Sinaloa. Es uno de los narcos más buscados en Estados Unidos y México. En febrero fue acusado por el Departamento de Justicia de conspiración para distribuir drogas. Guzmán López es uno de los 4 hijos de la relación del Chapo con su segunda esposa, Griselda López Pérez. Recordemos que actualmente su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, cumple una condena de cadena perpetua y 30 años más en una cárcel de Estados Unidos por 10 delitos de narcotráfico y el asesinato de un gran número de personas. Su madre, Griselda López Pérez, es buscada por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de drogas. La violencia de en Culiacán, Sinaloa, dejó al menos 8 muertos, 5 de ellos integrantes de grupos delictivos y 16 heridos, según ha informado la Secretaría de Defensa Nacional de México. Los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón arremetieron contra el mandatario. Se les avisa que por decreto presidencial a todos los criminales que están soltando balazos y sobrepasando a la autoridad en Culiacán, que se les va a acusar con sus mamás y abuelitas para que dejen de asustar al pueblo que vive feliz, feliz, feliz. Del Estado fallido al Estado rendido y derrotado. Anabel, usted me levantaba la mano en el primer bloque del programa. Yo quería subirle algo más porque el argumento es: estaban en riesgo muchas personas. El mal menor era dejar ir al hijo del Chapo Guzmán. ¿Ese no es suficiente argumento, Anabel? ¿Estaban en riesgo muchas personas? Yo honestamente creo que este lenguaje del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es un lenguaje que trata de manipular y trata de cambiar el sentido de las cosas, de lo que es un gobierno que ejerce la fuerza. Él hoy ha dicho que ha declinado totalmente de usar la fuerza del gobierno porque no quiere masacres. Pero el presidente de la República se equivoca cuando dice que solo la fuerza del gobierno implica hacer masacres. La realidad es que el gobierno de México ha declinado combatir a los carteles de la droga desde el inicio. Lo que te puedo decir es que este actual gobierno, independientemente, pongamos que su estrategia, como él dice, es de amor y paz y no quiere ir a capturar, no quiere detener a los narcos para no causar masacres. Pero el gobierno puede hacer tantas otras cosas para debilitar a estas organizaciones criminales. Por ejemplo, hay una larga lista de compañías ligadas al cártel de Sinaloa, tanto al Mayo Zambada como al Chapo Guzmán, compañías que lavan dinero, compañías que simulan transportar verduras, pollo, carne y que sin embargo transportan ahí la droga, compañías que no se requiere una bala para clausurar, compañías que tienen saldos en los bancos, que no se requieren un disparo para confiscar estos bienes y restar el poder económico al cártel de Sinaloa. Es gracias a este poder económico, al final de cuentas, es gracias a estos
14 billones de dólares que en algún lugar del mundo tiene el Chapo Guzmán escondidos, que nadie le ha podido confiscar, que sus hijos el día de ayer han podido convocar a todos estos sicarios con todos estos vehículos, muchos de lujos, como los puedes ver en las fotografías, con armas nuevas, con balas. Todo eso significa dinero. Lo que ayer vimos es una expresión de todo el poder económico que aún tiene la familia del Chapo Guzmán, porque el gobierno de México no solo ha declinado en perseguir y arrestar a estos narcotraficantes, sino también ha declinado a hacer otro tipo de guerra pacífica, silenciosa, sin ningún disparo, que significa deshabilitar y confiscar todos estos bienes. Entonces, en realidad, llegamos al día de ayer a este escenario donde la gente estaba atemorizada, donde estos niños tenían que resguardarse. Yo he visto videos con las mamás, con los bebés en brazos, corriendo por todas partes. Llegamos a esta situación porque estos gobiernos, debo decir, no llegamos, solo Anabel, usted tiene un punto excelente. Llegamos a esa situación, pero al llegar a esa situación, ¿no el Estado también tiene que velar por esos ciudadanos, por esas mamás que corren con sus niños y dicen, si seguimos disparando, pues puede haber una masacre? Yo quiero insistir, no es suficiente el argumento de un jefe de Estado decir, es que no voy a exponer a la gente a matarla, a que haya una masacre acá. La única manera, y te lo digo con conocimiento de causa, sí, señora, de que el cártel de Sinaloa haya podido sacar y tener todo ese poder de fuerza ayer en las calles, era con la complicidad de una parte del Estado. Siempre ha sido así. Te lo digo porque tengo incluso la nómina, la lista de cuánto le pagan a cada uno de estos policías federales, militares, policías estatales y municipales, para que cuando haya alguna disparatoria, para que cuando haya algún tiroteo, para que cuando algún miembro del cártel se sienta en peligro, van a corren a defender a los criminales y no a combatirlos. Esta fuerza que vimos ayer en todas las carreteras no es fortuita. No es una cosa que uno diga, es que el cártel es absolutamente indestructible. O que nunca ha pasado ahí, tampoco. O que nunca ha pasado. No, ahí ha pasado otras veces. Sí, eso es lo que escuchaba, que hay gente que ha dicho esto no es nuevo. Así es, en 2008 hubo una disparatoria brutal, y voy a poder contar toda esta crónica y toda la historia que hay detrás de ella en este nuevo libro que estoy publicando, donde había una guerra en 2008 entre el cártel, entre la facción del Chapo Guzmán y del Mayo contra los Beltrán Leiva. Hay una disparatoria a plena luz del día, así como lo vimos hoy, personas tirándose en la calle unos a otros. La mitad del Estado, la mitad de la Policía Federal, de los militares, de los policías municipales estaban disparando del lado de los del Chapo Guzmán y del Mayo Zambada por corrupción. Entonces, y del otro lado estaba el Estado que trataba de hacer su trabajo. Por eso la guerra en México contra el narco es fallida, porque el Estado está dividido. Y comprado. Anabel, Arnulfo me pide la palabra. Si atamos un poco, Arnulfo, lo que Anabel nos pone sobre la mesa, entonces decimos, porque yo pregunto con mucho interés si ese no es un argumento suficiente de un Estado decir, es que no voy a entrar a masacrar a más gente, es que había mucha gente en riesgo. Si empezamos a hilar lo que dice Anabel, entonces decimos que es simplemente una excusa del Estado mexicano hoy y del presidente Manuel López Obrador para decir, es que no se puede hacer esto. A ver, por supuesto que lo que hoy estamos viendo es una excusa del presidente López Obrador y de toda su gente. ¿A usted no le parece que es un argumento válido, sino es una excusa para poner de escudo pues lo que pasó anoche? Por supuesto, a mí me parece que esto es una excusa por lo que pasó, por la inefectividad y la ineficacia con la que se llevó a cabo un supuesto operativo. Pero el problema, Andrea, de decir que el Estado no va a cumplir con sus obligaciones para evitar una masacre es que siente un precedente, y siente un precedente para otros grupos delincuenciales y para los actuales, de decir que si estamos en capacidad de quemar suficientes llantas, de quemar suficientes tractocamiones, de cerrar suficientes carreteras y matar o amedrentar a suficientes mamás con niños corriendo, entonces estaremos en capacidad de que el Estado nos suelte. Ese es el problema.
El problema es que el precedente que se sienta es preocupante, es gravísimo que un Estado renuncie amparado, cuando además no es cierto. Es decir, obviamente aquí alguien está mintiendo o todos están mintiendo, porque la excusa o el argumento podría ser válido si esto fuera una realidad, pero la única realidad es que no se sabe cuál fue la verdad. Cada quien ha dicho una historia diferente sobre en qué condiciones se dio esto, pero te repito, incluso sabiendo que los señores están mintiendo, el problema es que en Michoacán, en Tamaulipas o en Guerrero, si hay suficientes llantas, si hay suficientes estaciones de gasolina y hay suficientes ciudadanos amedrentados y corriendo, entonces eso hoy se vuelve ya en México una posibilidad de que si el Estado, así estés detenido con orden de extradición, te suelte, pues porque ya generaste suficiente miedo. Eso, lejos de acabar con el crimen, lo agrava. Sheila. Eso sí es una irresponsabilidad. Sheila, la tengo Sheila, sí. Sheila, cuando usted habla de un Estado, una estrategia de pacificación, que es lo que ha puesto Manuel López Obrador sobre la mesa, ¿cómo actuar entonces o cómo mirar esta estrategia frente a un evento como esos o como el de anoche? ¿Qué significa una estrategia de pacificación? Venga, lo suelto y hacemos ¿qué? No. Bueno, antes que nada yo quiero decir que no estoy de acuerdo con lo que dijeron anteriormente. Adelante. En primer lugar porque el Estado no está cooptado. Este gobierno no está cooptado por las fuerzas del narcotráfico. Al contrario, se busca hacer una diferencia. En segundo lugar, son los rezagos. Es la inercia que nos ha dejado una pseudoguerra contra el narcotráfico que con anterioridad ya había dicho que a la que nos sometió Felipe Calderón. Sheila, perdón, la interrumpo ahí porque ahí es bueno precisar. Cuando usted dice el Estado, ¿se refiere a qué? ¿Al gobierno? Porque de todas maneras las fuerzas militares siguen siendo las mismas de años atrás. La policía sigue siendo las mismas de años atrás. Es decir, no es que cambie de gobierno y cambia. Tenemos una nueva Guardia No es que cambie un gobierno y cambia todo. Entonces, ¿usted puede aseverar y decir que lo que dice Anabel, que está permeado, infiltrado por los narcos, no es verdad? Yo creo que justamente hay situaciones en las que la Policía Federal y el Ejército tienen cierta manera de hacer las cosas, tienen un conocimiento previo, pero justamente es lo que estamos buscando en la actualidad, que se cambie, que esa manera ya no sean como antes, que no tengamos que, justamente como lo mencionaban hace un rato, tener que doblegarse ante las fuerzas del narcotráfico. Entonces, cuando se habla de una estrategia de pacificación, se habla de una estrategia diferente de hacer las cosas. Y sí, justamente, el narcotráfico no solo se combate con balas, y sí, se le pueden poner bloqueos económicos, como lo mencionaba la compañera, que tienen grandes cantidades de dinero, de dinero sucio, de dinero robado. Sin embargo, yo creo que lo que pasó ayer en Culiacán es una pauta para marcar un antes y un después de cómo un gobierno reaccionaba y de cómo un gobierno accionaba ante el narcotráfico y ante justamente este tipo de enfrentamientos que fue como lo que vimos ayer, que fue muy desafortunado, que cobró vidas. Sin embargo, sí nos muestra una manera distinta de hacer las cosas y decir que la vida de los mexicanos de a pie, de los mexicanos civiles, vale más que capturar a un narcotraficante. Y si la vida de los mexicanos es con lo que tenemos que pagar la captura de un narcotraficante, yo no estoy de acuerdo, el presidente evidentemente tampoco está de acuerdo. Las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto al liberar al hijo del Chapo Guzmán. Ya vuelvo con Anabel en el siguiente bloque. ¿Qué dicen nuestros televidentes hoy con el hashtag #ZoomMéxico? Esas son nuestras reacciones en Twitter. Inversiones Sáenz dice: México narcoestado, AMLO cogobierna con el cartel de Sinaloa, al igual que hizo Santos con las FARC, Maduro con el cartel de los soles, ONU con el globalismo del crimen organizado. Urge intervención total de una fuerza ciudadana mundial para rescatar a nuestros estados. Vic Torres comenta: no sé, pero 2 horas más y borran Culiacán de México. Las fuerzas de seguridad de México hicieron lo correcto al liberar al hijo del Chapo Guzmán, es lo que estamos debatiendo hoy en Suma la Noticia. Anabel, después de esto, ¿qué? ¿Qué le queda al gobierno mexicano? ¿Qué le queda al Estado mexicano? Está siendo señalado para algunos de forma justa, para otros injustamente, de un Estado fallido, de un Estado cómplice, de un Estado doblegado a los criminales. Después de esto, ¿qué, Anabel?
Bueno, yo creo que es importante hablar de que esta experiencia que está viviendo en México no es el primer país que la ha vivido, ni será, por desgracia, el último. Yo en este momento me encuentro en Italia, soy una periodista de investigación, no soy una académica que está detrás de un escritorio, soy una periodista que ha hablado por muchos años con este tipo de integrantes de la delincuencia organizada. Sé que en ellos estas acciones de te dejo hacer lo que quieras significa para ellos una carta abierta para delinquir, para extorsionar, para secuestrar, para violentar mujeres y todo este tipo de cosas. Lo que quiero es compartir una experiencia que ha habido aquí en Italia, con la mafia italiana, que sabemos que por décadas fue uno de los grupos poderosos más importantes en el mundo. En 1992 y 1993, esta mafia italiana, para obligar al gobierno de Italia a negociar con ellos y evitar que se impusiera la pena de cadena perpetua para estos narcotraficantes, lo que hicieron es una serie de atentados bomba en Italia. Hubo muchos muertos en Florencia, hubo muchos jueces asesinados, por ejemplo, el magistrado Giovanni Falconi, el magistrado Paolo Borsellino, decenas de personas que murieron en estos atentados coche bomba de la mafia italiana. Podríamos imaginar que si Italia, el gobierno en aquel entonces, hubiera cedido a estas presiones de estos narcotraficantes, de estos mafiosos, ¿qué país sería hoy Italia? Lo que decidió el gobierno italiano en ese momento es hacer leyes más duras y luchar todavía con mucho más instrumentos, no solo con el instrumento del arresto, sino con de la detención y encarcelamiento, sino con muchas otras medidas para poder frenar a esta mafia. No se arrodillaron. Pese a los bombazos, pese a la muerte de policías, magistrados, políticos, gente honorable que estaba luchando contra estos mafias, grupos criminales, el gobierno italiano no se rindió. Al contrario, el año pasado, en 2018, fueron sentenciados a 10 años de cárcel un grupo de políticos italianos que en aquella época, de la época de las masacres en Italia, en 1992-1993, se sentaron en lo oscurito, en lo secreto, a tratar de negociar con los carteles que le bajaran a la violencia. Lo que hicieron estos políticos italianos es hablar con la mafia y dime qué quieres, por favor. Dime cómo hacemos para que, por favor, no sigas matando personas. Estas personas que quisieron pactar con la mafia el año pasado fueron sentenciados a 10 años de cárcel. Aún así, aunque el gobierno italiano tomó ese momento, esa decisión histórica de no nos rendimos, seguimos con una estrategia clara, que claro, también implica la detención de los capos y meterlos de por vida en la cárcel. Seguimos con esto. Aún así, en Italia, la mafia todavía existe, aún hay algunas fuerzas de este tipo de organizaciones criminales, pero en absoluto, para nada, está esa mafia que en Palermo y en tantas otras ciudades mandaba. Ese comando de la mafia no existe más. Lograron el objetivo. Arnulfo, lo mismo. ¿Qué viene ahora? A ver, la única parte que yo estoy de acuerdo con Sheila es en esperar que esto signifique un antes y un después en la estrategia del actual gobierno para enfrentar a la criminalidad. Que tú los dejes hacer lo que quieran o que no te metas con ellos, como bien dice Anabel, más bien lo que es seguro es que van a hacer más crimen y no menos. Pero obviamente decir que lo de ayer fue una decisión tomada para salvar vidas no es otra cosa que una salida demagógica, que una salida retórica para no querer decir la verdad, que es que hoy por hoy el Estado mexicano no tiene la capacidad de fuerza, no tiene la estructura interna, ni en términos de capacidad, ni de preparación, ni de coordinación, ni de honestidad, desafortunadamente, para enfrentar a una fuerza de fuego como la que tiene hoy el narco mexicano, y que por lo tanto se requiere tomar acciones verdaderamente radicales dentro de la organización del Estado para poder velar por la seguridad y por la tranquilidad de la gente. La salida es esa. La salida no es decir que vamos a tener una estrategia pacífica frente a una bola de criminales, una bola de rufianes
cuyo único fin es que no hay fin. Más opiniones de nuestros televidentes. A Miranda Meyer dice que es absurdo que las fuerzas de seguridad de México dejaran en libertad al hijo del Chapo Guzmán. También Fabián Toral, José Domingo, dice: inteligente el señor AMLO, salvó muchas vidas. Si estuvieran tus hijos en el medio, agradecerías que no hubo una masacre. Última pausa, ya volvemos. Gracias a Anabel Hernández, periodista de investigación, autora de libros Los Señores del Narco y México en Llamas, a Sheila Franco, socióloga, que nos acompañó, y a Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia. Yo soy Andrea Bernal, feliz fin de semana, nos vemos el lunes con otros temas de debate.